sin duda está lleno de novelas, de poemarios, de distintos tipos de libros que hablan sobre los temas que dices tú, sobre democracia, sobre memoria, sobre lucha de clase. En verdad, lo primero que a mí se me vino a la cabeza cuando me lo nombraste fue algo que no es una novela precisamente, que de hecho muchos dirían que quizás ni siquiera es literatura, y un manga que es One Piece. Bueno, para quienes no sepan, One Piece es un manga, una historieta, un cómic japonés que es sobre un pirata que quiere convertirse en el rey de los piratas. Esa es como la premisa, digamos, de la serie del manga, pero que en el fondo esconde una serie de temáticas súper densas, importantes, como temas sobre esclavismo, sobre discriminación, sobre libertad, o qué tipo de libertad, ¿cachai? Como miradas contrapuestas de un mundo, sobre el control de la prensa, sobre una sociedad, es como eso, y me parece que es súper relevante también elevar este tipo de textos, como que a lo mejor no son clásica literatura. De repente se ve la literatura como un ejercicio muy personal, o la lectura como un ejercicio muy personal, pero sin duda que es un ejercicio de memoria colectiva también. Creo que en la medida de lo que se puede, sí hay esfuerzo, por lo menos. No diría que está garantizada para nada, pero hay harto esfuerzo por garantizar el acceso a la cultura. Y pueden ser más o menos acertados, pueden ser más o menos realistas, pero me parece que hay voluntad, por lo menos. Un signo de eso es, por ejemplo, las bibliotecas públicas, eh, el mismo bibliometro, ¿cachai? Como iniciativas que mezclan a privados con públicos, organizaciones, fundaciones. Pero también me pasa que cuando hablo de estas cosas tengo muy en la cabeza la mirada santiaguina de las cosas, o capitalina, ya porque ni siquiera pensemos en la capital de Chile, sino en las capitales regionales, pues, como también me ha tocado ir a lugares como Puerto Williams, por ejemplo, que fuimos a un festival cultural, enfrentarme con la realidad de que en Puerto Williams, de que en Porvenir, por ejemplo, que es el caso de muchos otros pueblos o ciudades, para que no se enojen, el único acceso a bibliotecas públicas que tienen es el CRA de los colegios, po. Y es brígido pensarlo así, como que, claro, yo salgo de mi casa y tengo la biblioteca de Maipú, que es una biblioteca hermosa porque somos una comuna gigante. Después me voy para el centro y hay bibliotecas gigantes, hay bibliotecas hermosas, bibliotecas muy bien construidas, en el sentido de la curatoría, digo, más que de la arquitectura. Pero eso no se replica en todos lados, pues, ¿cachai? Y Chile es extenso, es largo, no es solo Santiago. Y a uno como santiaguino de repente le cuesta verlo hasta que se enfrenta al ejemplo concreto. Yo creo que en cierta parte es un privilegio poder acceder a la cultura, pero no sé si tanto como en el acceso como tal. Me refiero a que a lo mejor tenemos al alcance una biblioteca cerca, o tenemos la biblioteca pública digital, por ejemplo, en el caso de los libros, pero quién sabe que existe. Por triste que parezca, hay gente a la que por X motivo o no le han dicho, o cuando le dijeron no le importó. De repente creo que también es complicado acceder a cultura cuando estáis preocupándote de tantas otras cosas como qué te importa si la biblioteca pública digital tiene una cachada de libros disponibles para ti, si en verdad tu vida es levantarte, viajar 2 horas, trabajar, viajar 2 horas más, llegar, hacer la comida y dormir, ¿cachai? Como es complejo y en ese sentido creo que está más cerca de ese tipo de privilegios que del acceso como tal. Es un momento difícil en ese sentido. Hay muchos gobiernos, muchas organizaciones que están tomando discursos de odio que ya existían, pero que no tenían tanta fuerza y la están revitalizando o lo están volviendo a traer al debate. Muchas veces los cambios sociales se habla de olas o de lo cíclico. Como, a mí me gusta entenderlo como olas, como una ola que avanza a la arena y empieza a devolverse de a poquito. Y a lo mejor después avanza un poco más, pero vuelve a retroceder. Yo creo que precisamente ahora estamos en un momento en el que estamos retrocediendo en ese sentido. Los discursos de odio están ganando lugar y creo que no es tan difícil darse cuenta. La única forma de enfrentarte a un discurso de odio es cuestionarte las cosas, entender por qué está mal, ¿cachai? Porque muchas veces esos discursos propagan a través de personas que quizás no tienen tanto acceso a ciertas informaciones, a los memes, como creo que todos estamos notando que de alguna manera nuestros jóvenes, yo como si tuviera 50 años, de que los jóvenes como un poco más chicos que yo, digo como adolescentes, niños, niñas y adolescentes, están como en medio de este tornado de retroceso en términos del discurso. Por ejemplo, la idea de que Pinochet fue un dictador, como que
Creo que son cosas en las que parecía que habíamos llegado a acuerdos como sociedad y parece que ya no tanto, po. Las noticias falsas funcionan gracias a la emocionalidad. Como son tan impactantes en general y suelen confirmar cosas que otra gente ya piensa o que uno mismo piensa, uno tiende a compartirlo rápido, como porque quiere conversar de eso y me decía, estamos como en todo inmediato ahora. Entonces, contrastar fuentes y detenerse creo que es un ejercicio muy sano para la sociedad en general. No quedarse con los titulares, pues investigar un poquito más. No porque me haya aparecido en el inicio de alguna red social significa que sea real. Yo soy mucho más amigo de formarse en el juicio crítico que en las ideologías. Como que me parece que cada uno irá ahí a ver lo que le parece mejor o peor, pero sí hay que tener las herramientas para poder discernir. Como yo me acuerdo cuando estudiaba, se hablaba mucho de la idea de que las fake news se propagaban 7 veces más rápido que la información real. Entonces es súper peligroso, po. Y lo mismo, cuando los profesionales de los medios, por ejemplo, han cometido errores o a propósito han divulgado cosas que son falsas, ha sido complejo retomar el curso de la verdad, digamos, porque, como te decía, es mucho más probable que los otros hayan tenido un alcance infinitamente mayor a lo que puede tenerlo como la corrección, ¿cachai? Y para mí la memoria significa la oportunidad de no cometer los mismos errores principalmente, como yo soy muy amigo de la idea de mejorar en todos los aspectos. Y creo que la memoria es fundamental para eso. Si es que no el único recurso, porque si no nos acordáramos de la embarrada que nos mandamos, ¿cómo vamos a mejorarla? También creo que tiene un componente muy importante en el sentido del relato y como especie creo que hemos estado profundamente marcados por los relatos, por las historias que nos hemos contado, ya sea a través de la oralidad, después con la escritura o la pintura. Es como la convención de cómo percibimos la historia, en todos sus aspectos, como en lo folclórico, en lo social, en lo político. Creo que es muy importante desde dónde se hace. Todo lo dicho es dicho por alguien y eso tiene un sentido contextual, como que también es importante como tratar de juntar todo lo que podamos. Claro, a lo mejor suena obvio, pero creo que el propio ejercicio de la literatura, de escribir y de leer sobre todo, va a mantener viva la memoria, al menos en ese sentido. Siempre ha sido complejo para mí pensar la dictadura y en verdad casi todos los procesos que no viví, no sé si porque se repite mucho en el discurso social como que no deberíamos opinar si nunca lo vivimos. Yo me pongo a leer, por ejemplo, sobre dictadura, descubro cosas, como que pareciera que es un hoyo que no tiene fin y es abrumador pensarlo así, pues. Y tiene tantas perspectivas y tiene tantas voces. En definitiva, creo que es como un hecho que, o un periodo que jamás va a dejar de marcar al país o a la sociedad. Por más que en algún momento ya no quede nadie que hable de eso, siento que aún así no se va a poder, porque de alguna manera como que marcó todo, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, está marcado por eso, en mayor o menor medida, de manera más consciente o inconsciente. Creo que es brígido pensarlo cuando uno tiene una mirada más social de la vida, quiere avanzar en ciertas cosas, como yo soy muy abanderado por el acceso a la cultura, a mí de verdad me apasiona la idea de que la gente vuelva a disfrutar leer, y es brígido pensar en las huellas que dejaron, ya no como en términos de la crueldad de la dictadura, sino como en los términos más prácticos o políticos. Hay huellas que son difíciles de borrar, como en torno al acceso a la cultura, por ejemplo. También tener el privilegio de, por ejemplo, no tener ningún familiar que haya sido perseguido o desaparecido, o torturado o exiliado. Como que siento que todos tenemos una perspectiva tan única de ello y no deja de ser complejo, po. Como hay gente que de verdad no descansa, po. Como que hay gente que de verdad todavía no puede vivir un día sin pensar en la dictadura. Y yo particularmente no vengo de una casa que haya estado muy politizada en general. Como que creo que ahora es un momento mucho más político en mi casa y en mi familia que es mucho más chiquitita que antes. Personalmente vengo de una familia que como que no tuvo mayor acción en el periodo de dictadura, ni de resistencia ni de represión, como que trabajaban, ¿no? Sí recuerdo los momentos en los que empecé a yo meterme más en el tema, porque una cosa es lo que te llega y otra cosa es lo que uno busca. Y creo que una de las cosas que más me marcó precisamente fue este libro de Rebolledo el primero de la trilogía, que no me acuerdo cuál es, La danza de los cuervos, creo que el que tiene como una portada roja, que es sobre el mocito de la Dina. Claro, yo antes había escuchado cosas, pero nada tan gráfico, tan específico como eso. Y me acuerdo que la idea de que el mocito, siendo como parte de ellos, digamos, eh, relatara de una forma tan específica, no sé, fue muy loco.
Yo creo que los niños, niñas, adolescentes tienen un rol bien potente como en la idea de la defensa de ciertos derechos en el futuro o de ciertos modelos como la democracia en el futuro. Parece que algo fundamental para ellos como la plasticidad que tienen todavía, pues como que aún no están llenos de sesgos, aún no están llenos de ideas preconcebidas o de juicios o de expectativas. Entonces, como que siempre me ha gustado mucho esa idea de la juventud, pues como que todavía queda mucho por descubrir. Por ejemplo, me acuerdo de una frase que vi de Cortázar hace poquito, que lo entrevistaba un español, que él se tomaba el ejercicio de la literatura como un juego de niños. Y yo creo que la idea de hacer política o de llegar a acuerdos también podría tomarse un poco como un juego de niños, porque decía que para los niños no hay nada más serio que el juego, pero seguía siendo un juego. Porque a veces me pregunto, de la gente que toma decisiones, por ejemplo, ¿cuántos se preguntan lo que están haciendo? Como cada cuánto se lo cuestionan, porque da la impresión de que muchas veces se casaron con un personaje que estuvieran actuando y vivieran en torno a eso. En cambio, los niños, los jóvenes, como que tienen esta faceta más de probar, de improvisar, de cambiar, de ser rebeldes por esencia. Y eso me agrada mucho. Particularmente en Chile me lo imagino mejor igual, como que creo que hemos ido avanzando, como más allá de lo que quieran plantear ciertos sectores o personas, me lo imagino con más acceso a la cultura, me lo imagino con más respeto, como con menos tolerancia a las fake news, por ejemplo. Creo que tenemos que avanzar esa idea. Y sin mar, o sea, o sin playa, o sin las mismas playas que tenemos ahora, eso me da miedo que se van a comer algarrobo la ola. Quiero recomendar El último apaga la luz de Nicanor Parra. Lo digo porque me recordó mucho a Parra. Constantemente vuelvo a Nicanor Parra. Es mi Parra favorito. Aunque yo trabajo en el Museo Violeta Parra, Nicanor es mi favorito. Creo que me gusta mucho la idea de que es juguetón, como volver a esta idea de jugar, pero no por eso tener las cosas menos en serio. Así que El último apagar la luz es una antología que recoge varios poemas de casi todos sus libros, si es que no todos. Yo recomiendo eso con mucho cariño, porque creo que es bien universal, al menos como en la conversación que hemos tenido, aborda muchas cosas, como desde lo político hasta la juventud, hasta el ecologismo, es muy transversal. Lo que a mí más me llama la atención del Museo de la Memoria es que tenga una entrada directa por el metro. Yo no soy una persona que conozca muchas ciudades o muchos países, así como que soy bien santiaguino, pero me da la impresión, al menos en mi imaginación, no creo que haya tantos museos que estén así, como tan fácil de acceder desde el transporte público. Y así debería ser, po, como me parece hermoso que sea tan fácil ir. Me imagino un gringo yendo al museo, como salió del metro y está ahí. Como, oh, buena. Ah, eso me llama harto la atención también del museo, que cada vez que he ido está lleno de niños. Son muchos menos los adultos que hay en comparación a los niños. Claro, gracias a las visitas escolares, a las mediaciones que hacen, pero está bueno igual. Y no solo niños, digo, también adolescentes, jóvenes, universitarios. Y eso es llamativo, porque creo que en general los museos no son tan así.